Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, estos tiempos apocalípticos, escatológicos o del estudio de las últimas cosas, del cumplimiento profético, del principio de dolores y de la antesala del arrebatamiento y la gran tribulación demandan mucho discernimiento. En este programa estaremos estudiando en qué consiste el discernimiento espiritual en su cuarta enseñanza y su utilidad para la vida. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su aplicación. El discernimiento se desarrolla o aplica en la dimensión espiritual o inmaterial. ¿Qué es la dimensión espiritual o inmaterial? Es el ámbito intangible e invisible donde se manejan las prácticas asociadas a la fe, la creencia o los valores morales, la misericordia, la clemencia, la ética y el respeto a la vida y a los derechos fundamentales humanitarios que se profesan. Se encuentra ubicado en un sistema del pensamiento que permite comprender la vida, su dirección y su expresión, que orienta elecciones y juicios, organiza proyectos y dota de dirección última a nuestras acciones individuales. Puede estar o no impregnada de espiritualidad, entendida esta como una relación personal con el ser trascendente o sin creer en un Dios, como una relación personal con lo que existe, una fuerza unificadora en sí misma que conduce a sentir inclinación por la vida y unidad con el cosmos. El mundo espiritual o dimensión espiritual es donde Dios y los seres creados por Él se desenvuelven. Es un mundo paralelo al nuestro que se desarrolla en la tierra, en el cielo, en las regiones celestes y en los lugares celestiales, conforme a la palabra de Dios. El mundo espiritual se conoce como la cuarta dimensión. Y vemos que el mundo espiritual está conformado por entonces dos reinos: el reino de la luz o reino de Dios, donde habita Dios y sus ángeles, y el reino de las tinieblas, donde habitan Satanás y sus demonios. Ambos reinos están organizados militarmente. El reino de Dios lo forman la Trinidad de Dios, los arcángeles de autoridad, los querubines de 4 alas, los serafines de 6 alas, las criaturas vivientes, los ángeles comunes y las almas de los redimidos. El reino de las tinieblas lo conforman a su vez Satanás, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, los señoríos, tronos y dominios, los demonios comunes y las almas caídas. Se llaman espíritus malignos a todos los habitantes del reino de las tinieblas, debido a su naturaleza maligna y engañosa. El Antiguo Testamento establece que son seres invisibles, perversos, sobrenaturales, cósmicos, sí, que son criaturas angélicas caídas, engendros de maldad. Por eso leemos en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 19, y vemos ahí lo siguiente. La palabra de Dios dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta influencia es general porque el mundo entero se encuentra bajo la potestad del maligno. Todo creyente debe saber que existe la dimensión sobrenatural o el mundo espiritual, y este mundo no se percibe con la vista o el oído natural. Se percibe con el sexto sentido o el discernimiento espiritual.
que nos hace captar la verdad de los dos mundos que nos rodean, el natural y el espiritual. El mundo natural se capta por medio de los 5 sentidos que poseemos: vista, oído, gusto, olfato y tacto. Y el mundo espiritual lo percibimos directamente en nuestra alma y espíritu, es decir, en nuestro ser interior. En Segunda de Reyes, en el capítulo 6, versículo 17, en el Antiguo Testamento, hace referencia a lo siguiente. Dice, se encuentra ahí el relato de cómo Dios abrió los ojos espirituales al sirviente del profeta Eliseo, lo cual debe de sucederle a cada creyente. Cada creyente debe, a través del discernimiento espiritual, abrir los ojos y discernir, poder entender y diferenciar entre el bien y el mal, lo que produce madurez espiritual. El relato establece que el rey Ben-Hadad de Siria atacó varias veces a Israel, pero el profeta Eliseo, por revelación divina, siempre avisaba al rey de Israel para que pudiera escaparse. Así que Ben-Hadad decidió secuestrar a Eliseo. Averiguó que estaba en la ciudad de Dotán y envió allí al ejército sirio para atraparlo. Los sirios llegaron a Dotán de noche. A la mañana siguiente, el ayudante de Eliseo salió y vio que la ciudad estaba rodeada de un gran ejército. Se asustó muchísimo y gritó: «Eliseo, ¿qué vamos a hacer?». Y Eliseo le respondió: «Hay más guerreros con nosotros que con ellos». En ese momento, Jehová hizo que el ayudante de Eliseo viera que las montañas alrededor de la ciudad estaban llenas de caballos y carros de guerra de fuego. El Señor abrió los ojos del criado, y éste miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, lleno de carros a caballo, alrededor de Eliseo. Note que las escrituras dicen lo siguiente, que el Señor abrió los ojos del sirviente, no los ojos de Eliseo, ya que el varón de Dios ya había visto las huestes espirituales de Jehová de los ejércitos rodeando la ciudad. El Señor le había mostrado a su siervo lo que no estaba solo. Si los sirios creían que nadie se podía escapar del cerco que habían formado, ahora Eliseo y su siervo tienen en claro que nadie podrá pasar la barrera defensiva que Dios había provisto. El salmista dice: «El ángel de Jehová, el Señor, acampa alrededor de los que le temen y los libra». Eso lo vemos en el Salmo 34, versículo 7. Igualmente hay otro caso que no podemos dejar de alto. Al pensar en las palabras del rey Ezequías, cuando la ciudad estaba rodeada por el ejército enemigo de Sennacherib, en ese momento Ezequías animó al pueblo diciendo: «Esforzaos, sed valientes, no temáis ni desmayéis ante el rey de Asiria, ni ante toda la multitud que viene con él, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está con él». Eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, versículo 7 en adelante. Estos dos casos presentan el alcance y la aplicación del discernimiento en el reino de Dios. El ver y percibir las bendiciones de Dios. Y repito, el ver y percibir las bendiciones de Dios. Dios puede darle al creyente la facultad de ver el mundo espiritual, de que usted se goce en ver los ángeles de Dios,
Usted se goce en ver el plan de Dios. Usted se goce en lo que Dios está realizando. Y usted puede visualizar y ver en su espíritu los señales, los prodigios y los milagros y las bendiciones que vienen de Dios. Pídele a Dios que le dé visión espiritual. En una oportunidad me entregaron una casa para la venta y cada vez que iba a mostrar a alguien o a algún cliente esa casa, en la casa se sentía el ambiente enrarecido, es decir, desagradable, como pesado. Se producían sensaciones indescriptibles. Se erizaban los pelos, como el visitar un cementerio o un lugar tenebroso. Es lo que se dice una mala vibra o una mala percepción sensorial involuntaria. En la casa había una habitación que permanecía cerrada y cada vez que le pedía la llave al dueño, éste salía con una excusa, hasta que tuve que decirle que los compradores querían ver la habitación, de lo contrario no iban a comprar. Por lo tanto, me entregó las llaves de la habitación y para mi sorpresa, cuando la abrí, dentro de la misma había todo un altar de brujería y santería, cargado de imágenes de santos y amuletos, escapularios, estampas, fotos de personas, collares, velas encendidas y utensilios de sacrificios. Ahora sabía cuál era la fuente del choque espiritual que sentía cada vez que me entraba en esa casa. La casa estaba habitada por espíritus malignos, contrarios a Dios, entes espirituales diversificados del reino de las tinieblas, pertenecientes al inframundo, torrentes de perversidad, disfrazados de ángel de luz, engañadores de inconversos incautos. Hubo que hacer una reprensión y limpieza de toda la casa para expulsar a las tinieblas a todos los demonios que se encontraban en la casa, y en cuestión de días se vendió la misma. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, establece: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, contra tronos y dominios. Los espíritus malignos pueden tomar control de personas, de regiones, de sitios y cosas, como el endemoniado gadareno que moraba en los sepulcros. Y fíjense lo que les estoy diciendo, que los espíritus malignos pueden tomar control de personas, regiones, sitios y cosas. Existen momentos en los que nos sentimos bajo ataque sin que haya una razón aparente. Nos encontramos con la derrota, turbación y maldición en nuestra casa. Aunque sentimos que hacemos las cosas bien y somos obedientes al Señor, sin embargo, el origen de esta aflicción la podemos encontrar en el anatema. Y fíjense que le digo, el anatema. Ahora, ¿qué es el anatema? Es todo aquello que es abominable para el Señor. Es lo que es considerado maldito y causa de separación de Dios. Este concepto lo podemos encontrar en las Escrituras, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 26, donde leemos: no llevarás ninguna cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Es importante resaltar en este versículo de la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio que dice: para que no seas anatema.
Y aún agrega lo siguiente, dice, del todo lo aborrecerás y lo abominarás porque es anatema. Quiere decir de que no solamente es anatema la persona que se encuentra en un momento dado junto con las cosas que son maldiciones o que están malditas, sino que al mismo tiempo dichas cosas. Veamos algunos ejemplos de cosas malditas para darnos una idea cuando entremos en oración y le pidamos a Dios discernimiento sobre las cosas que pueden estar equivocadas en nuestros hogares, en nuestras vidas y que estamos acarreando con dichas situaciones. Ejemplo de cosas malditas son los objetos del ocultismo, ídolos, imágenes de desnudos, libros sobre la práctica de brujería, hechicería, vudú, adivinación, chamanismo, enseñanzas de la nueva era, programas de televisión con cortes torcidos, demoníacos, videos de internet, música, libros, revistas o cualquier otro medio con contenido pornográfico, demoníaco, de terror o violencia, objetos inclusive que han sido usados para consagrarlos a ídolos, así como la participación en negocios ilícitos, fraudes, narcotráfico, robo, piratería, contrabando, entre otras cosas. Si decimos o si decidimos guardar en nuestras casas estas cosas que el Señor aborrece, estorbamos la bendición para nuestras vidas y familias y abrimos una puerta para que el enemigo entre y nos destruya. ¿Qué hacer con el anatema? Ahora que sabemos qué es el anatema, ¿qué debemos hacer con él? La respuesta es sencilla: destruirlo. En el libro de Josué, en el capítulo 7, nos da un ejemplo de sus consecuencias y la forma en que debemos tratar al anatema. La palabra cuenta que durante la campaña de conquista de la tierra prometida, Dios determinó que la ciudad de Jericó era anatema, es decir, que debía ser destruida completamente. Nada de lo que los israelitas encontraran en ella debía tomarse como botín o perdonar la vida de cualquier persona, animales que pudiesen vivir en Jericó. Por otro lado, la plata y el oro, así como los utensilios de hierro y de bronce que deberían de pertenecer al Señor. Y si un hombre los retenía, robándole a Dios, sería anatema. Eso lo vemos en el libro de Josué, en el capítulo 6, versículo 17 al 19. Y ahí dice lo siguiente: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esta fue la orden que dio Yahweh, Jehová, el Señor. Cualquiera que la desobedeciera se haría maldito y traería maldición y aflicción al campamento de Israel. Al séptimo día, los muros de Jericó cayeron, e Israel destruyó la ciudad y los que en ella vivían. Pero en secreto, alguien había tomado del anatema. La siguiente ciudad que conquistar era Jai, una ciudad más pequeña que Jericó, más fácil de tomar. Josué y sus hombres decidieron que no era necesario fatigar a todo el ejército de Israel. Un pequeño grupo bastaría para lograr la tarea. Sorpresivamente, los de Jai ahuyentaron a los de Israel y en la huida 36 de ellos murieron.
El pueblo desfallecía. Josué clamó a Dios. El Señor le respondió, mostrándole que alguien había tomado del anatema y las consecuencias que esto había traído. La congregación fue llamada. Los hombres pasaron uno a uno frente a Dios. Y Acán, un hombre de la tribu de Judá, fue señalado como culpable. Acán confesó haber tomado un manto precioso, algunas monedas de plata y unos lingotes de oro. Finalmente Acán, quien había tomado el anatema, y su familia fueron apedreados por su pecado. Israel continuó la conquista de la tierra prometida y lograron tomar la ciudad de Hai. En esta historia podemos ver que el anatema es todo aquello que el Señor aborrece y ha pedido que sea destruido, o lo que debe ser consagrado a Él. Pero si nosotros retenemos las consecuencias de desobedecer, de mantener el anatema en nuestras casas, vidas y familias, pueden ser terribles. Para Israel significó una derrota frente a un enemigo insignificante y la muerte de 36 hombres. Para nosotros podría ser también el fracaso en nuestras conquistas, la muerte de nuestros sueños, estorbo para nuestras bendiciones y destrucción para nuestro hogar. Las acciones que debemos de tomar frente al anatema deben de ser radicales. Destruir todo aquello que sea anatema. Mediante el discernimiento espiritual podemos identificar todo aquello que a Dios no le agrada. Ahora, ¿qué hemos identificado en alguna oportunidad en nuestras casas? ¿Y qué debemos de hacer? Y a medida que usted está escuchando esta palabra, a su mente vienen cosas que están en su casa que están fuera del orden de Dios, fuera de la bendición de Dios, que usted sabe que debe destruir. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 25 y 26, dice lo siguiente: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlas para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás, la abominarás, porque es anatema. Muchas veces la destrucción de estos objetos pueden ser difícil. Nos pueden seducir por su belleza, por su gran valor material, por el valor sentimental que tienen para nosotros. Puede ser una herencia, un recuerdo, un regalo de algún familiar, y de pronto sabemos que su destrucción nos puede acarrear persecución, el escarnio de nuestra familia y amigos. Sin embargo, cuando obedecemos a Dios y vamos a encontrar bendición, mayor entendimiento y libertad tenemos que tener. Como conclusión, decimos lo siguiente: si sabes que has permitido la entrada del anatema en tu vida y en tu hogar, te invitamos a que puedas dar un paso de obediencia para que seas libre, a que limpies tu casa e invites la presencia de Dios en tu hogar para que Él pueda moverse libremente y traiga bendición a tu vida y a tu familia. Oremos. Señor, hoy te pido perdón por tener en mi casa y en mi vida cosas que te ofenden. Hoy tomo la decisión de sacarlos por completo de mi corazón y de mi hogar. Te pido que ahora llenes mi hogar con tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estimado oyente, gracias por escuchar esta enseñanza.
Si necesita que lo apoyemos en oración, escriba su requerimiento en los comentarios del video. Y en el poder del acuerdo estaremos intercediendo a su favor. Suscríbase a nuestro canal y denos un like en la campanita para recibir nuevas enseñanzas. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.